Hola guripas, volvemos a Juno Beach. Como es tradición, vamos a recorrer el entorno en busca de monumentos dedicados al desembarco de Normandía. Y empezamos aquí, en Bernier-sur-Mer. Empezamos el recorrido de hoy en el sector Nan-White, en la playa de Bernier, donde se encuentra el monumento principal. Se trata de un diseño que se repite a lo largo de Normandía en otros 9 monumentos que fueron inaugurados en los años 50 y cuya forma recuerda a la chimenea de un barco, simbolizando la flota de la invasión. Como vimos en el capítulo dedicado a Juno Beach, en la costa de estos 4 municipios desembarcó la tercera división de infantería canadiense del general mayor Keller con sus brigadas séptima y octava al frente. El asalto aquí correspondió al regimiento Queen Sound Rifles, cuya insignia preside este antiguo búnker alemán. Hoy en día no quedan muchos restos del muro del Atlántico en Juno Beach, ya que esta era y sigue siendo una zona urbana, que ya en la época era un destino de vacaciones. Esta casa que vemos también honra a los Queen Sound Rifles y a las unidades acorazadas que la acompañaron en la playa, y ahora se la conoce simplemente como la Casa de los Canadienses. Que sepáis que el edificio es un testigo directo de los combates, y presume además de ser el primer edificio liberado por las tropas aliadas llegadas desde el mar. Detrás de la casa, un monumento más reciente, pero más ancestral, honra a los caídos mediante un Inukshuk, los montículos de piedras típicos de los pueblos indígenas del norte de Canadá. El lugar escogido tampoco es casual, pues este terreno funcionó como cementerio provisional en 1944. Como podemos ver, toda esta zona fue muy documentada por los reporteros militares y civiles canadienses. Esta placa marca la casa donde establecieron su primera oficina en el día D. Es gracias a ellos y a su buen trabajo que contamos con tantos testimonios gráficos de la época. Siguiendo el rastro de las imágenes de época, nos desplazamos hacia el oeste, llegando a Saint-Aubin, en el sector Nan-Red. Aquí, la unidad de infantería que tomó la playa fue el regimiento North Shore, que es recordado por este conjunto de monumentos que contiene además los nombres de todos los caídos en esta zona, incluyendo los civiles. Este otro monumento recuerda a la unidad blindada que desembarcó aquí. Gracias a ellos se pudo silenciar el cañón de 50 milímetros de esta posición alemana, que se conserva en su casamata original. La única diferencia es que en el momento de tomarlo, el cañón apuntaba hacia el otro lado. El peso del desembarco en Juno Beach recayó en las tropas canadienses, pero su flanco izquierdo, es decir, la parte este de la playa, fue asignada al comando número 48 de la Infantería de Marina Británica. Su esfuerzo es recordado de forma conjunta con este monumento y de forma individual con este otro monumento en Langrune-sur-Mer, su objetivo en el día D. Tras visitar la mitad oriental de Juno Beach, el sector asignado a la octava brigada, ahora toca buscar los monumentos de las unidades de la séptima brigada en el sector occidental. El asalto aquí correspondió al regimiento Regina Rifles en Nan Green y al regimiento Royal Winnipeg Rifles, reforzado por una compañía del regimiento de Canadian Scottish en los sectores Mike Green y Mike Red. Precisamente en Mike Red encontramos este monumento con forma de puñal en su honor. Uno de los tipos de tanques que acompañó a la infantería canadiense fue el modelo americano Sherman, equipado con la tecnología Duplex Drive, una especie de faldón hinchable que permitía al tanque llegar flotando a la orilla. Pero el fuerte oleaje en el día D provocó que muchos de estos tanques naufragaran, y este ejemplar que vemos fue recuperado del fondo del mar en 1970. Courcelles cuenta con un pequeño puerto, y por esta razón, en 1944 su entrada estaba defendida por un cañón que todavía se conserva, aunque hoy en día se encuentra a unos pocos metros detrás de su posición original. Los impactos en su escudo nos dan una idea de los duros combates en la zona. Al otro lado de la desembocadura del río, encontramos varios monumentos junto al centro Juno Beach.
como este que honra a los marinos canadienses tanto en el desembarco de Normandía como en el resto de la guerra. Para acabar nuestra visita a Guripas, nos dirigimos al extremo oeste del sector. Estamos en Mike Green, en la playa de Grès, en el límite con Courcelles. Aquí nos encontramos con un blindado que combatió en el día D. Se trata de un tanque británico especializado, el Havre, siglas de Vehículo Acorazado de los Ingenieros Reales. Sus proyectiles de mortero eran capaces de destrozar búnkers, y este ejemplar en concreto contribuyó activamente a abrir la salida de la playa. Poco después sería neutralizado al quedar atrapado en la zona pantanosa detrás de las dunas, y allí permaneció hasta que fue desenterrado en 1976. Por cierto que en su inauguración estuvieron presentes 2 de los 6 tripulantes que sobrevivieron al día D. Juno Beach fue testigo de numerosos desembarcos. A finales de julio, aquí pisó tierra firme la primera división acorazada polaca. Aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros amigos que nos veis desde Polonia. La primera división acorazada polaca, comandada por el general Stanisław Maciek, fue una unidad formada en Gran Bretaña con soldados polacos que habían combatido en la campaña de Francia de 1940. Su emblema está inspirado en el característico casco y las plumas de los húsares de Polonia durante la Edad Media. La división hizo toda la campaña europea asignada al ejército canadiense y fue la unidad encargada de cerrar la bolsa de Falaise, la última fase de la batalla de Normandía. Antes que ellos, importantes dirigentes llegaron a través de esta misma playa para visitar a las tropas. Británicos como el primer ministro Churchill o el rey Jorge VI son buenos ejemplos. Pero hay uno que eclipsa al resto. Se trata del general Charles de Gaulle, el autoproclamado líder de la Francia libre, es decir, el gobierno francés en el exilio desde junio de 1940, en contraposición al gobierno pro-alemán y colaboracionista de Pétain. Para explicar su llegada, echemos un vistazo a este monumento que homenajea a los marinos del destructor La Combattante, un buque de guerra con pabellón francés que combatió en el propio día D y que el 14 de junio de 1944 tuvo el privilegio de transportar desde Inglaterra al general de Gaulle para volver a pisar suelo francés continental. Esta gigantesca Cruz de Lorena, símbolo de la Francia libre, marca el lugar exacto donde desembarcó el general francés tras 4 años en el exilio. Sus 18 metros de altura no dejarán indiferente a nadie. Y con estas vistas nos despedimos. ¡Hasta el próximo capítulo, Guripas!